Praxis DB. Buenas tardes, nos encontramos en un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Les saluda Esteban Aguilar y hoy nos encontramos en compañía del profesor en Filosofía Yamandú Acosta, profesor de la Universidad de la República en Uruguay. Yamandú. Buenas tardes, Esteban. Gracias por tu invitación. Vos estás en el encuentro de pensamiento crítico que está esta semana terminando. Es verdad. ¿Verdad? Parecía muy interesante ver la propuesta que traías vos al encuentro. Y esta ponencia, esta conferencia que se llamaba La democracia alternativa al totalitarismo del mercado. Podemos hablar de esto también con su asociación al título de la obra de Franz Henkel-Hammer, del totalitarismo del mercado. Bien, esto último que señalaste es bien claro. La presentación se relaciona directamente con este último libro de Franz, publicado en ACAL en 2018, que se llama El totalitarismo del mercado, el mercado como ser supremo, ¿verdad? Que es un magnífico texto y que recoge aportaciones de Franz en perspectiva crítica sobre esta cuestión que viene trabajando desde hace mucho. Yo puedo decir que el antecedente en esta línea que me interesa, más lejano, es el libro de Franz, Democracia y Totalitarismo, que es de 1987. O sea, podemos decir que mi presentación se inscribe o trata de relacionarse explícitamente con ese marco teórico, o mejor diría con ese marco crítico, porque lo de Franz es más bien un marco crítico, es más bien una perspectiva crítica de discernimiento que una teoría que pretenda explicar los procesos, y se vincula al mismo tiempo con mi propia línea de investigación en la Universidad de la República, que refiere a nuevas democracias y otras democracias en América Latina. En relación a nuevas democracias, son aquellas que provienen en el cono sur de dictaduras refundacionales, las de los 70, en particular en Uruguay, Chile, Argentina, ¿verdad? Resultan de esas, y otras democracias son aquellas que emergen desde constituyentes y constituciones refundacionales, como son el caso de las de Ecuador, Bolivia, aún Venezuela, con distintas características. Las nuevas democracias son democracias, podríamos decir, funcionales al totalitarismo del mercado. De hecho, son las que implementan el neoliberalismo, inicialmente en Chile, que fue el experimento neoliberal más fuerte en América Latina, pero de alguna manera también en Uruguay, en Argentina, en Brasil, etc., ¿verdad? Las propias dictaduras de aquella época se definen como democracias en estado de excepción, y las democracias resultantes son democracias de seguridad mercantil. Es decir, ponen en el centro las relaciones mercantiles, ¿verdad? Y diríamos, en esta perspectiva, son mediaciones a nivel del territorio y sobre la población en el territorio para introducir las lógicas del mercado como lógicas de dominación, que son lógicas transterritoriales. O sea que ahí está presente lo que Franz llama el totalitarismo del mercado, ¿verdad? Que pone en el centro al mercado transterritorial y no al ser humano como ser supremo para el ser humano que siempre está en el territorio, ¿verdad? En esa línea de investigación y de reflexión, lo que yo intenté apuntar es, en el título lo propuse con una pensada ambigüedad, la democracia alternativa al totalitarismo del mercado, porque hay una primera lectura en la cual podría entenderse que la democracia es la alternativa al totalitarismo del mercado, pero por lo que acabo de argumentar, las democracias, o la democracia en las democracias, en las nuevas democracias o democracias de seguridad mercantil, ellas no son la alternativa al totalitarismo del mercado, sino que son la mediación institucional de promoción, consolidación y legitimación del totalitarismo del mercado que se presenta, ¿verdad?, como democracia.
Y por eso, en un segundo sentido, hay que construir la democracia alternativa a la democracia funcional al totalitarismo del mercado. Importante esto a la hora de señalar o pensar aquel concepto o categoría de la que hablaba Ocuño Matelar cuando hablaba del free market democracy, ¿no? Donde entonces en efecto parece que no hay forma de separar al capitalismo, al mercado, de la idea de democracia. Cualquier democracia alternativa entonces se transforma en un atentado a la democracia misma. Entonces. Ahí está, justamente, mientras hay perspectivas teóricas que pretenden, digamos, tener objetividad científica, asocian democracia con capitalismo en lo económico y o con liberalismo en lo filosófico, ideológico, político, con lo cual la democracia o es con capitalismo y con liberalismo o no es democracia. Bueno, justamente esa es la perspectiva de totalización de un modelo de democracia que es funcional al totalitarismo del mercado. La perspectiva crítica en relación, en mi caso fundamentalmente a la perspectiva crítica de France, no propone ningún modelo de democracia, sino que propone un criterio de democracia, ¿verdad? En función del cual se puede discernir críticamente esta democracia funcional y proponer el criterio para la construcción de democracia alternativa, no bajo la propuesta de ningún modelo de democracia, sino simplemente de un criterio que es el que aparece esbozado por Marx en La larga duración, en sus escritos de juventud, en la perspectiva de que el ser supremo sea el ser humano sea el ser supremo para el ser humano. Es decir, poner al ser humano en el centro, mientras que la democracia funcional al totalitarismo del mercado y por lo tanto el totalitarismo del mercado ponen en el centro al mercado como ser supremo. O sea, acá la tensión es entre ser humano en el territorio y mercado desterritorializado en el centro. Sí, claro, y es que esta noción entonces de estas democracias funcionales básicamente entonces nos ponen en tela de duda el concepto mismo de los derechos humanos. Entonces, ahí está. ¿no? O sea, nos lleva entonces a una línea donde si el ser humano no está en este centro de la discusión y es el mercado, encontramos fácilmente cómo se justifica que el derecho a la propiedad privada suele estar sobre el derecho a la vivienda de cualquier otra población, o cómo estos derechos particulares de propiedad suelen ser entonces más relevantes que la dignidad misma de las personas. Claro, esa perspectiva hegemónica de la democracia, digamos, parecía a los derechos humanos no como un ingrediente constitutivo fundamental de la democracia en cuanto a orden de convivencia, sino que percibe los derechos humanos como un límite a la democracia a la cual reduce a forma de gobierno, ¿verdad? Por lo cual, diríamos, los derechos humanos que jerarquiza, en este caso son aquellos que se construyen no sobre el ser humano en cuanto ser humano, sino sobre el ser humano en cuanto realidad construida sobre la matriz de las relaciones de producción, ¿verdad? Y de las relaciones institucionales, entre ellas las jurídico-políticas fundamentalmente, que son funcionales a ese modo de producir materialmente la vida. Y por lo tanto, privilegia, ya desde largo tiempo, el principio de la propiedad privada, ¿verdad? O privativa, y en relación a ella, el mecanismo del contrato, ¿verdad? Como criterio de construcción de relaciones entre individuos pretendidamente iguales y pretendidamente libres, y bajo la pretensión de que todos somos libres e iguales, y por ello contratamos, en realidad los que contratamos, en cuanto contratamos, nos constituimos en libres e iguales, pero al interior de las relaciones totalizadas de esta democracia funcional, que es el espacio jurídico-político de legitimación del totalitarismo del mercado. Mientras que los demás, los que no contratan, ¿verdad? Están fuera, están excluidos de esta racionalidad, de este pretendido universalismo democrático, que es un universalismo
excluyente en espacios nacionales y, bueno, en particular pensado a nivel global, ¿verdad? Es decir, creo que la expresión de Franz respecto al totalitarismo del mercado apunta fundamentalmente a una comprensión crítica de, bueno, cómo se constituye el orden globalizado vigente, ¿verdad? Y desde su discernimiento crítico, bueno, cuáles son las alternativas a ese orden totalizado global vigente, que pasa justamente por poner al ser humano en el centro. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa. Ahorita volvemos para continuar hablando de esto y todas las implicaciones que ha tenido en la conformación en estados en América Latina y estas realidades que estamos viviendo. Vamos a una pausa y ya volvemos con Praxis TV. Praxis TV. Buenas tardes, regresamos a Praxis TV y continuamos conversando con Yamandú Acosta, profesor de filosofía, ¿no?, de la Universidad de la República de Uruguay. Yamandú, ahora que estamos hablando de esto, de este tema, el totalitarismo del mercado y la misma influencia que hay en tu pensamiento, en Henkel-Hammer también, ¿no?, de Marx, viene también a mencionar que en 2017 se cumplen los 150 años de la publicación del Capital, el año pasado los 200 años del nacimiento de Marx, que al mismo tiempo han generado diversos espacios en muchas universidades en América Latina para hablar y volver a ver la obra de Marx y la relevancia que ha tenido, y no solo la obra tal como Marx, sino la lectura y la forma en que se puede leer Marx desde América Latina. ¿Qué podríamos, digamos, ver esto y verlo en relación a lo que estabas planteando? Bien, yo he participado en algunas actividades en estos 2 años pasados en relación a los acontecimientos que acabas de mencionar, ¿no? Los 150 años de la publicación del primer volumen del Capital de Marx y los 200 años de su nacimiento, y me preocupé, digamos, en enfatizar que no soy marxista, que tampoco soy marxólogo, es decir, tampoco soy un estudioso de donde Marx sea el foco fundamental de mis investigaciones, no obstante lo cual, en el registro del humanismo de la praxis, ¿verdad?, es donde encuentro, en el cual me ubico, ¿verdad?, es donde encuentro en Marx un interlocutor fundamental. Es decir, creo que Marx es un interlocutor fundante en la modernidad de este humanismo de la praxis. Esto implica ya una lectura de Marx que lo ubica en el humanismo y no en el antihumanismo, como algunas versiones lo han hecho. Y en el sentido, bueno, el propio Marx dijo en algún lugar también que él no era marxista, ¿verdad?, y hacía referencia a algunos filósofos franceses que se decían marxistas y con los cuales él evidentemente no se identifica. Y esto permite tomar distancia respecto de toda ortodoxia, ¿verdad?, y digamos, recuperar desde cada contexto espacio-temporal de necesidades de comprensión y de acción crítica, los aportes, en este caso, de Marx o de otros exponentes anteriores o posteriores del humanismo de la praxis. En ese sentido, y volviendo a lo que veíamos en el espacio anterior, sin descuidar otros antecedentes, podríamos decir que mi lectura de Marx es desde América Latina y desde el siglo XXI hacia Marx, y por lo tanto no en la línea de la tradición marxista, sino en una línea, digamos, que en buena medida es desde Franz Henkel-Hammer hacia Carlos Marx, que son exponentes en el siglo XIX uno, en el siglo XX y XXI el otro, del humanismo de la praxis, del cual me siento parte, ¿verdad?, con el cual me identifico. En esa perspectiva, bueno, hay una recuperación, ¿verdad?, de argumentaciones
que están en Marx, que están fundamentalmente en sus escritos de juventud, y también en El Capital, que entre otras cosas muestran o mostrarían, ¿verdad? Esa es una hipótesis de lectura, que no hay en Marx una pretendida ruptura entre el Marx de la juventud, como un Marx humanista, filosófico, hegeliano, y un Marx de la madurez, ¿verdad? Científico, sino que hay una continuidad, y la continuidad es la de este humanismo de la praxis, que se puede de alguna manera expresar, podemos decir, textualmente en aquella formulación que aparece en su prólogo a la filosofía del derecho de Hegel, ¿verdad? Donde hace referencia a la crítica de todas las religiones que no pongan al ser humano en el centro, y de allí la derivación del imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en las cuales el ser humano sea un ser sojuzgado, despreciado, abandonado y miserable. Es decir, ahí hay una explícita, ¿verdad?, tesis humanista, ¿verdad?, un imperativo categórico que, a mi modo de ver, y ahí tengo diferencias tal vez con Franz Hinckelhammer, a mi modo de ver, complementa desde otro lugar el imperativo categórico, especialmente en la segunda fórmula de Kant. El imperativo de Kant dice: obra de manera tal que tomes la humanidad, tanto en tu persona como en la de otros, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. El imperativo de Kant, siglo XVIII, yo lo veo como un imperativo de una transformación de la subjetividad, ¿verdad? Es decir, tomar la humanidad siempre como un fin. Y esto le corresponde al sujeto, a nivel de su subjetividad. Y en el de Marx es el mismo asunto, pero a nivel de la objetividad, independientemente de, digamos, de que haya una buena intención de tomar la humanidad como un fin. De lo que se trata es de que las relaciones objetivas, ¿verdad?, que hacen del ser humano un ser sojuzgado, abandonado, etcétera, ¿verdad?, y por lo tanto que no ha sido tomado como fin, sino solamente como medio, esas relaciones hay que echarlas por tierra, hay que eliminarlas, y por lo tanto abrir posibilidad al establecimiento de otras relaciones. Es decir, en ese sentido, bueno, un matiz, digamos, con los posicionamientos de Hinckelhammer respecto a la relación entre Kant y Marx. Y en el Marx del Capital aparece aquel señalamiento, un par de señalamientos en los cuales Hinckelhammer ha insistido mucho, aquel que refiere a que el modo de producción capitalista solamente sabe desarrollarse socavando al mismo tiempo las fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el trabajador, es decir, la tierra y el hombre y la naturaleza, ¿verdad? Lo cual es una crítica en términos de racionalidad al capitalismo, ¿verdad?, que se desarrolla, ¿verdad?, destruyendo, ¿verdad? Cuanto más se desarrolla, más destruye, lo hace de un modo exponencial, ¿verdad? Y una crítica que está especialmente vigente a nivel global desde el señalamiento de los límites del crecimiento por el Club de Roma en 1972. Esta perspectiva crítica, digamos, vale, a mi modo de ver, es válida, es vigente a nivel global, y por lo tanto vale también en particular en América Latina. El otro señalamiento que hace Marx es el que aparece al final de lo que podría considerarse la redacción, ¿verdad?, del primer tomo del Capital, en una nota donde hace referencia al poeta latino Horacio, ¿verdad?, citándolo, en la cual dice, hace referencia a que le espera a los romanos un duro destino atormenta a los romanos, que es el destino del crimen de fratricidio, ¿verdad? Y introduce ese verso de Horacio en relación a un señalamiento en el cual hacía referencia a la vieja reina de los mares,
que en aquel contexto era Inglaterra, ¿verdad? Y a la nueva república gigantesca, que en aquel contexto son los Estados Unidos. Y el poeta es Horacio, por lo cual el imperio romano, ¿verdad?, el imperio inglés y el emergente imperio norteamericano están atravesados por una misma lógica, ¿verdad?, fundante, que es lo que Finkelhammer llama el asesinato fundante, que es el asesinato del hermano. El asesinato del hermano es un asesinato de dominación, ¿verdad? Entonces, ahí hay una perspectiva crítica que da cuenta de una lógica de dominación que atraviesa, podríamos decir, la lógica imperial, que es constitutiva de la lógica imperial como sobredeterminación de la lógica del capital. Si hay resistencias al socavamiento de la vida humana y la naturaleza por la lógica del capital, y por lo tanto hay resistencias a la muerte que la lógica del capital provoca, entonces ahí está la lógica imperial con el explícito destino, manifiesto del asesinato del hermano, de imponer de un modo intencional la muerte, bueno, de los que se resisten a los efectos de asegurar, digamos, el cumplimiento de la lógica del mercado. Y en ese sentido, si bien Roma fue un imperio, ¿verdad?, Inglaterra también, la asociación capitalismo-imperio o imperialismo, digamos, adquiere una cualidad peculiar, porque el capitalismo aparece como un orden global, ¿verdad?, y por lo tanto la razón imperial aparece como una razón global que viene a ser una especie de soporte sobredeterminante del capitalismo, como una especie de reaseguro, ¿verdad?, a su funcionamiento, en particular, bueno, en el grado y en el modo en el cual la lógica funcional, el totalitarismo del mercado, como mecanismo de promoción, consolidación y legitimación, no resulte suficiente. Claro. Muy bien, vamos a hacer un nuevo corte y ya volvemos con Praxis TV y el último bloque del programa. Praxis TV. Buenas tardes, regresamos a Praxis TV. Continuamos conversando con Yamandú Acosta. Yamandú, ahora que estaba cerrando y mencionaba este tema de la relación del ser humano, la naturaleza, esta concepción mercantil prácticamente de la naturaleza. Inmediatamente pensaba en el texto de Franz Henkelhammer de solidaridad o suicidio colectivo y el planteamiento que hay acá en tanto o nos solidarizamos unos con nosotros o vamos encaminados a esto, que a esta construcción, a este fin que habla Franz de ese suicidio colectivo del ser humano. Y también si lo pensamos ante este panorama, ¿cuál es el papel que también debería de jugar la filosofía? ¿No? La filosofía, que además es lo que nos compete, es la filosofía política en esto. Y esto que hablabas al principio de esas posibilidades de democracias alternativas que traten de quitar del centro al mercado y empiecen a pensar más en la dignidad de los seres humanos, ¿no? A ver, en Francia hay, digamos, la consideración de dos racionalidades. Una que es la racionalidad, podríamos decir, hegemónica, que atraviesa globalmente el orden de la sociedad contemporánea, que es la racionalidad instrumental, ¿verdad?, de medios y fines. Pero hay otra racionalidad que transversaliza esta y que normalmente, diríamos, no es considerada como el criterio de racionalidad, que es la racionalidad vida-muerte, ¿verdad? Y en esta última es que el argumento es que Henkelhammer pone el acento, ¿verdad?, lo cual nos permite ver justamente que, por ejemplo, para el caso, la racionalidad mercantil, como racionalidad instrumental, exhibe inobjetables éxitos en su performance, es decir,
tiene la capacidad de generar, acumular, ¿verdad? De acumular en la imaginación hasta el infinito, ¿verdad? Pero mirada, esa misma racionalidad, desde la racionalidad transversal vida-muerte, nos coloca en la perspectiva del argumento de Marx que yo señalaba en el bloque anterior. El socavamiento exponencial de la vida humana y la naturaleza por este modo de producción, ¿verdad? Lo cual quiere decir que, digamos, mientras más y mejor produce como modo de producción, esto invisibiliza lo que más y mejor destruye como modo de destrucción, que es lo que, digamos, nos coloca en esa perspectiva que señala Hinckelammer del suicidio colectivo de la humanidad. La tesis de Hinckelammer es asesinato es suicidio, ¿verdad? En el sentido de que matar al otro, matar la alteridad de los otros seres humanos en su diversidad, de la naturaleza, que es también parte de esa alteridad, es suicidarse porque los seres humanos somos seres en relación, ¿verdad? Y por lo tanto, el modo en el cual podemos afirmarnos sin destruirnos es no afirmarnos como lo requiere la racionalidad totalizada del mercado contra el otro en términos de una competencia, ¿verdad? Donde yo soy, si le gano, si te gano a vos, ¿verdad? Sino, por el contrario, es una racionalidad por la cual yo soy si puedo articularme sinérgicamente contigo y con cualquier otro, en términos de total reciprocidad. Esto iría en la línea de que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano. Y bueno, y por esta vía es que aparece, digamos, el papel de la filosofía, ¿verdad? La filosofía es una disciplina. A mi modo de ver, no se piensa desde una disciplina, sino que se piensa desde un lugar humano, que es lo que hace, lo que trata de explicitarnos fundamentalmente Hinckelammer, a su modo de entender, yo qué sé, Pablo de Tarso, ¿verdad? El Dalai Lama, Tutu en el África, ¿verdad? Marx, y él, Frank Hinckelammer, piensan desde el mismo lugar humano, y por lo tanto, al pensar desde la misma raíz humana, ¿verdad? Digamos, hacen propuestas análogas, o la misma propuesta en última instancia, sin que ello implique, bueno, que algunos de ellos conozcan o dejen de conocer lo que otros han pensado. Entonces eso le da un modo peculiar, ¿verdad?, de estudiar la historia del pensamiento. En vez de ver relaciones de influencias directas, ve expresiones de pensamiento, digamos, que traducen, ¿verdad?, a nivel del lenguaje, experiencias de la misma radicalidad humana, que es una radicalidad, bueno, que atraviesa culturas, espacios, tiempos, contextos, ¿verdad? Y que es lo que permite hablar de lo humano universal, que se da no en la homogeneidad del humano, sino justamente en la gran riqueza y diversidad del humano, ¿verdad? Pero, como diría Martí en Nuestra América, la misma humanidad se expresa, digamos, a través de diversas apariencias del humano. Por lo tanto, no se piensa, a mi modo de ver, desde la filosofía, sino desde la raíz humana, desde la condición humana. Cuando se lo hace por la mediación de la filosofía, bueno, se aporta por esta mediación, a través de sus métodos, sus criterios, sus tradiciones, etcétera, de cierta manera que es complementaria con las aportaciones que pueden efectuarse por la mediación de otras disciplinas. Y que, diríamos, no es ni mejor ni peor que las otras, sino que tiene su propia especificidad, y su propia especificidad reside en su pretensión de universalidad, ¿verdad? La filosofía, bueno, tiene pretensión de totalidad, lo cual no quiere decir de totalización, de pensar la totalidad, y entre la totalidad que quiere pensar se incluye el conjunto de los posibles. Es decir, no es solamente teoría que da cuenta de lo que pasó, sino que
es reflexión crítica de lo que pasó eventualmente y crítico-prospectiva en la orientación de futuro, ¿verdad?, en la construcción de lo posible. Ese creo que es, diríamos, el lugar específico de la filosofía, ¿verdad?, como mediación para pensar la realidad y para intervenir en la realidad en el ejercicio de la acción, en el horizonte de un humanismo de la praxis, la perspectiva de un humanismo de la praxis. Y dentro de la filosofía es una vocación, podríamos decir, explícita de la filosofía latinoamericana, en el registro de esta, como aparece, por ejemplo, en la obra de Arturo Andrés Roig, que es un filósofo argentino fallecido no hace mucho, allá por el 2012, que en su libro Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, bueno, nos muestra justamente a la filosofía latinoamericana como, digamos, el ejercicio de constitución de un sujeto, ¿verdad? En lugar de tener un sujeto que produce una filosofía, tenemos, digamos, sujetos que al hacer filosofía, es decir, al ejercer lo que Roy llama el a priori antropológico, que es el tenerse a sí mismos como valiosos y tener como valiosos conocer y conocerse por sí mismos, es decir, el afirmar su dignidad, bueno, se constituyen como sujeto de discurso, ¿verdad?, de discurso filosófico en particular, y por lo tanto la constitución de la filosofía es la constitución de un sujeto, en este caso un sujeto que tiene la capacidad de reconocerse como valioso y en términos de reciprocidad pretendida procurar dialogar en plano de igualdad y no de sometimiento con otros sujetos, ¿verdad?, del pensamiento filosófico. Y como la democracia, ¿verdad?, es, a mi modo de ver, la realización de un régimen de derechos humanos, ¿verdad?, y como los derechos humanos son, digamos, podríamos distinguir entre los derechos humanos definidos al interior de las estructuras dominantes existentes y las instituciones que les son funcionales, por un lado, y por otro lado, los derechos humanos de la vida humana corporal, inmediata, concreta, que trasciende toda estructura y toda mediación institucional. Sobre esta segunda referencia, ¿verdad?, es que se hace posible la perspectiva de la construcción de una democracia alternativa, ¿verdad?, a la democracia funcional al totalitarismo del mercado. Al jerarquizar estos derechos humanos como criterio frente a los otros derechos humanos que son en realidad más, en última instancia, podemos decir, más que derechos de los seres humanos corporales concretos, son derechos de las estructuras y de las instituciones. Creo que ahí está el punto de quiebre, ¿verdad?, y el aporte que esta perspectiva filosófica, ¿verdad?, puede hacer, por lo menos a la consideración en los debates, no solamente políticos, sino en los debates académicos también, en la construcción de democracia, si bien es la filosofía latinoamericana, podemos decir, un interlocutor potencial que normalmente no es incorporada en esos debates. El otro elemento, y en relación a esto, es, bueno, la categoría de sujeto aparece como una categoría central en la filosofía latinoamericana, y en la versión de Roy en particular. Es una categoría central en la perspectiva crítica de Frank Hinckelammer, ¿verdad?, y es una categoría central en esta perspectiva de la construcción de democracia, porque los derechos humanos son las mediaciones, a su vez institucionales, en perspectiva instituyente, que, a través de las cuales se puede proceder a la afirmación del humano. Con lo cual el riesgo es siempre, digamos, al institucionalizar lo humano por la mediación de derechos humanos reconocidos, que siempre nos queda por fuera algo del humano que
trasciende estas formas institucionales, bueno, las cuales en última instancia son inevitables, pero hay que tener digamos, el cuidado crítico de que no agotan, ¿verdad?, al sujeto humano, que tal vez como dice Franz, el sujeto no es una presencia, ¿verdad?, sino que es una ausencia que se hace presente, pero como ausencia, que por lo tanto hay que estarla haciendo presente permanentemente. Por lo tanto no hay un punto en el cual se llega a la democracia alternativa, sino que la democracia alternativa se constituye, en el caso de que se constituya, en el día a día, ¿verdad?, desde las condiciones del totalitarismo del mercado y o de la democracia funcional al totalitarismo del mercado. Como un horizonte de sentido se constituye, sin que esto implique una especie de teleología de que llegaremos a la democracia alternativa como una suerte de modelo, ¿verdad?, al cual hay que revisar. Justamente acá la perspectiva es, no hay modelos, sino que hay criterios para todos los modelos. Y acá lo central es el criterio. Si el modelo respeta el criterio, bueno, entonces bienvenido. Por lo cual la democracia puede ser representativa y también participativa, ¿verdad?, y también deliberativa. No tiene por qué, digamos, responder a alguno de esos modelos con exclusión de los otros. Perfecto. Muchas gracias, Yamandú. Muy necesaria esta discusión y este debate, sobre todo en torno a que vemos también contextos en nuestros países latinoamericanos donde incluso se construyen los derechos humanos, se entienden los derechos humanos como limitaciones, como estorbos, incluso el crecimiento económico de diversas empresas, que se construyen muchos derechos humanos vistos ahora como privilegios porque el fin es llevar a su mínimo grado de exposición a los derechos humanos, y entonces cuando se quieren ejercer son privilegios porque la idea es eliminárselos a todos y a todas quienes están inmersos en esto, y donde también ganan las elecciones gobiernos con discursos claramente en contra de derechos de poblaciones concretas. Entonces, qué importante se vuelve discutir y pensar esto, y que ojalá podamos conversarlo y seguir conversándolo en una próxima visita, un próximo programa que podamos. Esperemos que sí. Ahora podemos seguir conversándolo. Y ahora seguimos conversando con el café. Pero en otra oportunidad, con mucho gusto, y ha sido muy bueno estar contigo, con ustedes. Muchas gracias. Esta oportunidad. Gracias por todo, a ti. Y muchas gracias a ustedes. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Buenas tardes. Praxis TV.